El siguiente trabajo que presentaremos está elaborado con la finalidad de conocer un poco más sobre la corteza cerebral. También hablaremos de las diferentes estructuras que la componen y las funciones que tiene cada una de ellas. Cabe recalcar que es fundamental para el funcionamiento de los seres humanos, ya que en esta área se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el juicio o la decisión. La corteza cerebral es una capa localizada en el exterior del cerebro. Esta tiene de 2 a 4 milímetros de grosor en los seres humanos, dependiendo de la zona examinada y de las condiciones de salud o enfermedad. Está compuesta principalmente por sustancia gris y de cuerpos neuronales de aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Además, esta corteza presenta las características de que posee zonas profundas llamadas pliegues en los cuales se encuentran más neuronas. Hemisferios. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el más dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja. Está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. El hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica o hacer deducciones. Tipos de corteza cerebral. 1. Arqueocorteza. Es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. 2. Paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. 3. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. 1. Capa molecular. Es el más externo y reciente en origen, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los taxones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. 3. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que las componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Weizsäcker. 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa extraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Weizsäcker. 6. Capa multiforme polifórmica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular o ovoide. Sus áreas y funciones. 1. Áreas sensitivas. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos. La área motora.
En esta área se dan origen los trastos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneural del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. 3. Áreas de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencias en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Lóbulos de la corteza cerebral. Dentro de ello existen los lóbulos parietales, los lóbulos frontales, los lóbulos occipitales y los lóbulos temporales. Función de la corteza cerebral. La mayor parte del procesamiento de información real en el cerebro tiene lugar en la corteza cerebral. Está involucrada con el movimiento y los procesos sensoriales que tienen que ver con la visión, audición, percepción somatosensorial, lesiones. Algunas de las lesiones que puede sufrir la corteza cerebral son las siguientes: afasia de Broca, parafasia y la última, agnosias visuales. Dato curioso: 1 milímetro cúbico de la corteza cerebral del ser humano contiene 27.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones. Conclusiones. 1. La corteza cerebral es un revestimiento completo del hemisferio cerebral. 2. Está compuesto por una sustancia gris que es más gruesa sobre la cresta de la circunvalación y más delgada en la profundidad del surco. Aportes. Hemos comprendido que la corteza cerebral es una lámina de materia gris que recubre todo el hemisferio derecho y izquierdo del cerebro. Este está dividido por 4 lóbulos, ya antes vistos, los cuales son el lóbulo parietal, frontal, occipital y temporal. Está formada por capas de tejido neuronal donde cada una de ellas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. La corteza cerebral está formada por distintas áreas funcionales encargadas de la memoria, lenguaje, acciones voluntarias de la motricidad, la capacidad de razonar y la voluntad.